Iglesia Benecer, hermanos y amigos, bendiciones. El Salmo 121 nos dice de la siguiente manera: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor es tu guardador, nuestro tema en el día de hoy. Este salmo pertenece al grupo de aquellos que son conocidos como cánticos de ascenso gradual. Desde el Salmo 120 al Salmo 134 encontramos que en nuestras Biblias aparece ese subtítulo de canto gradual. En la versión de las Américas aparece cántico de ascenso gradual. Se dice que son cánticos que entonaban los israelitas que venían de las tierras bajas de Palestina subiendo a las festividades de Jerusalén. Empezaban sus viajes para las celebraciones especiales en el templo y conforme avanzaban, entonaban uno de los cánticos graduales. Al leerlos en su debido orden, notaremos a la congregación avanzando de las áreas periféricas de la tierra hacia Jerusalén, al templo donde iban a adorar a Dios. Era una peregrinación. El Salmo 42, versículo 4, capta un vistazo de esto. Podemos sentir que este grupo de personas van entonando este tipo de cánticos graduales. Cuando el salmista lo escribe, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Estos cánticos también los entonaban los cautivos de Babilonia al regresar a su amada ciudad Jerusalén, en el tiempo en que Ciro dio la orden del regreso de los cautivos. Estos cánticos, mis queridos hermanos, aunque están en el contexto de los judíos, nos dicen cómo avanzar en esta vida con Dios. Cada uno de los salmos que nosotros leemos, estudiamos, están llenos de una experiencia, de una vivencia del pueblo del Señor o del salmista que los escribe, recordando que no todos los salmos los escribió David, que hubo otros salmistas que dejaron allí su inspiración o la inspiración que recibieron de parte del Señor y que hoy en día nos permite a nosotros deleitarnos conociendo cosas especiales que nuestra alma las agradece. Cuando uno se acerca a un salmo como el que hoy estamos leyendo y como el que hoy estamos estudiando, siente gratitud nuestro corazón porque este salmo, que es conocido como el Salmo del Peregrino, es un salmo que nos da fuerza y valor para la vida, que nos anima a confiar en Dios. Mis hermanos, refleja la confianza que el salmista ha depositado en el Señor, pese a tantas situaciones difíciles que seguramente estaba enfrentando. La palabra guardar predomina en este pequeño salmo. Para él era básico refugiarse en el Señor. Guardar lo menciona 6 veces en 8 versículos, lo cual nos está diciendo que es supremamente importante y que su experiencia con el Señor fue una experiencia de protección y provisión permanente. El Salmo tiene 4 estrofas, pero realmente tiene 2 secciones. La primera sección es un interrogante con una afirmación.
El salmista empieza diciéndonos: alzaré mis ojos a los montes. Y esa pregunta que sigue es sencilla: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso alguna vez tú y yo, en medio de situaciones que nos acorralan, de circunstancias que queremos que sean diferentes, no lo hemos expresado? Y aquí el salmista nos está hablando y nos está diciendo: ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo voy a solucionar mi situación? Ese monte del cual él está mirando, mis queridos hermanos, y el monte y los montes en la Biblia tienen una enseñanza para muchos de nosotros. Representan la majestad de Dios. No es el monte quien les va a dar la respuesta, de ninguna manera. Cuando él dice: alzaré mis ojos a los montes, está también teniendo en cuenta que ese monte inspira peligro y temor a medida que el pueblo avanzaba, pero también este salmo, como cualquier otro salmo, cuando dice los montes o cualquier otra parte de la escritura, genera la esperanza que hay alguien más grande que los montes. Era el lugar de las deidades paganas, muchos montes, y lo sabemos porque en la escritura, cuando se habla de lugares altos donde se adoraban a dioses paganos, y que lastimosamente Israel cayó en este pecado de la idolatría, también nosotros nos damos cuenta que aparece el lugar donde el Señor tenía su templo en Jerusalén. Y el salmista dice: miraré a los montes. Quizás en un momento dado, buscando encontrar él mismo la respuesta y la solución a las cosas, en un estado de dependencia de él y no del Señor. En un momento como todos nosotros vivimos, que queremos encontrar soluciones rápidas y oportunas para poder salir de los impases, de los avatares que la vida nos trae. Y aquí está el salmista llevándonos a nosotros paso a paso. ¿Cómo puedo solucionar este asunto? Y mis hermanos y amigos, no es dentro de uno mismo. No es dentro de las fuerzas que tenemos o las personas que tenemos a los lados, a menos que el Señor ubique personas estratégicas en nuestro entorno para podernos ayudar a salir adelante. Después de esta pregunta que hace el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro?, su corazón se dirige al lugar más exacto y preciso que el ser humano pueda tener. Al lugar donde tú y yo, en momentos de crisis como los que estamos viviendo, podemos acudir. Y él dice: mi socorro viene de Jehová. Y no es solamente decir que mi socorro viene de Jehová, sino que él va a lo que es la soberanía de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Es la afirmación. Si la primera parte es el interrogante, en la segunda es la afirmación. El secreto para entender este salmo es esta afirmación: mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. Y al hablarlo de esta manera, nos permite a nosotros recorrer las páginas de la Escritura y darnos cuenta cómo la oración, no solamente de él, sino de muchos otros, el encuentro no solamente de este varón que escribe el Salmo, sino de otros, se fundamenta en esa soberanía. El Salmo 115, versículo 15 dice: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, si nuestro Dios sostiene todo, si la palabra de Dios sostiene el universo en su lugar, si la palabra de Dios es la que nos mantiene a nosotros con vida, si una sola palabra de Él basta para calmar la tormenta, como aquellos discípulos que iban en la barca, solo di la palabra, solo háblala, Señor. Y cuando el Señor se paró, aparentemente que estaba dormido, ellos le reclamaban: no te da temor, no te da afán, que estamos nosotros para perecer. Y Él se levanta y les reprende y les dice: hombres de poca fe. Y al hablar con ellos y exhortarles por su falta de fe, el Señor, el Dios grande y todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, calmó la tempestad y las aguas se apaciguaron. Ese mismo Dios es el que el salmista está viendo acá. Y cuando él dice que hizo los cielos y la tierra,
También nos lleva al Salmo 134. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Mi hermano querido, cuando llegamos a escuchar al apóstol Pablo escribiéndole a Colosenses, encontramos a un hombre lleno del amor, del poder y de la sabiduría de Dios. Y encontramos a un hombre que tiene una profundidad de relación con el Dios del cielo. Y él entonces nos dice a nosotros, queridos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y en la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mis queridos, teniendo esto claro, entonces el salmista nos introduce en la segunda sección, que tiene 3 puntos centrales, y es: no, en primer lugar, él no se adormece. En segundo lugar, es nuestro protector. Y en tercer lugar, es nuestro guardador. Frente a una hoja de vida tan brillante como la del Señor, somos y podemos confiar en él absolutamente sin reservas. Tú, hermano, hermana, que estás viviendo momentos agónicos, que piensas que ya Dios se olvidó de ti, no se olvida, que sientes amenazas, que estás viviendo intensos momentos de ansiedad, de soledad, quiero decirte, Él es tu guardador. Él es el que nos sostiene en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Y cuando tú y yo clamamos a Él y humillamos nuestro corazón, entonces nos podemos deleitar en lo que su palabra nos enseña, no solamente en el día de hoy, sino a cada momento cuando nos acercamos aquí al libro santo para escuchar su voz, que nos dice que Él es nuestro guardador. El Señor es tu guardador, y como Él es nuestro guardador, nuestro socorro viene del Señor, mis queridos hermanos, que no se adormece en primer lugar. Versículo 3 y 4 nos lo dice: no dará tus pies al resbaladero. Él cuida nuestros pasos. Nadie puede cuidar los pasos tuyos ni los pasos míos como lo hace el Señor. A veces en el diario caminar de nuestra vida nos preocupamos tanto porque queremos que nuestros hijos no vayan a tropezar, no vayan a tener el mismo clase de error que quizás en un momento dado cometimos. No queremos que ellos vayan a sufrir, pero quiero decirles algo que es inevitable. Ellos van a vivir su propia vida como nosotros la hemos vivido. Pero si nosotros le encomendamos la vida de nuestros hijos y nuestra propia vida al Señor, recuerda que Él no se adormece, Él cuida nuestros pasos, Él mantiene nuestros pies sostenidos para que no resbalen. ¿Cuántas cosas y en cuántos momentos el Señor ha estado allí pendiente de nosotros y a veces ni nos hemos percatado? Cuántas decisiones, cuántas situaciones han venido a nuestra vida, cuántas cosas queremos hacer, cuántos pasos hemos dado que nuestros pies han estado a punto de irse a un abismo y perder todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero Él nos dice aquí en este día: no dará tu pie al resbaladero, nuestros pies no tropiecen en piedra. Cuando vamos al Salmo 91, nosotros encontramos cómo el salmista, como Moisés escribiendo este salmo, nos va enseñando a nosotros esta verdad tan especial. Y a veces lo leemos, mis queridos hermanos, a veces nosotros leemos esta palabra y cuando la leemos, mis queridos, esa palabra a veces no le prestamos toda la atención. Y miremos detenidamente cómo este salmo en su lectura nos está diciendo que el verso 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora,
con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y sigue hablándonos. Nosotros, hermanos, no tendremos temor del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y sigue diciéndonos, mis queridos, porque hemos puesto la esperanza nuestra en Jehová, que es el Señor. Entonces dice él, y lo tenemos como habitación, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti mismo, que te guarden en todo tu camino. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Porque cosa seria es cuando tropezamos y hay piedras en nuestro camino que son tentaciones a las cuales no podemos resistir. Cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, Él no se adormece, Él nos habla, nos advierte, nos dice, pero muchas veces nosotros no nos apercibimos. Y lo peor es tropezar con una piedra y terminar amando la piedra del pecado. Y lo mejor para todos nosotros es que entendamos que Él nos quiere llevar en sus manos para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Asaf, en un momento de su vida, empezó a mirar todas las circunstancias que le estaban rodeando. Se dio cuenta cómo los impíos progresaban más que él. Se dio cuenta cómo la gente que hace el mal avanza, no como él quisiera ver que avanzaba su vida. Y en medio de todo, Asaf escribe un salmo donde refleja la condición del ser humano y cómo él tuvo que ser tratado por Dios, cómo tuvo que llegar a un momento de su vida en que él escribe: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Allí en el Salmo 73, verso 1 y 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y sabe por qué? Porque dio en su corazón lugar a la envidia de los arrogantes, tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero aquí el Señor nos va llevando y nos dice que Él no da nuestro pie al resbaladero, no se adormece. Y no se adormece, ¿sabe por qué, hermanos? Porque Él no necesita descanso, ni se dormirá el que te guarda. Mientras tú y yo vamos a descansar, dormimos, tenemos momentos que es necesario tener de relajamiento, de descanso, de compartir algunas cosas con amigos, familias. El Señor nunca se adormece en relación a tu vida y a mi vida. Él guarda y procura nuestro descanso. Él nos invita a vivir en Él, porque es que vivir con Él es tener paz en el corazón. Y cuando Él lo dice, hermano, entonces el Salmo 4:8 nos lleva a nosotros a recordar estas palabras que a veces sencillamente las hablamos para acostarnos cuando el sueño se ha ido de nosotros, pero es algo que va más allá. Dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Entiendes esto, verdad? No es dormir confiado. Vivir con el Señor es poder recostar tu cabeza en la almohada y dormir tranquilamente, porque sabes que Él es tu guardador. Él está allí y Él nos invita a venir a descansar en Él. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todo el que está cargado y trabajado, y yo lo haré descansar. Él lleva la carga cuando nosotros vamos a Él y le decimos: no puedo más. Su paz nos invade. A veces las circunstancias que nos rodean nos llevan a quitar nuestra mirada del Señor y nos llevan a entrar en una angustia. A veces nos cansamos, a veces nos fatigamos tanto, y las palabras del Señor son tan sabias que nos están diciendo a cada uno de nosotros: vengan y descansen en mí. Cuando Pedro escribe a los hermanos que están en la diáspora, cuando Pedro va hacia donde los hermanos que están sufriendo, escucha, el sufrimiento es algo inherente en nuestra vida, y el hecho de ser cristianos no
nos exonera de sufrir. Lo que pasa es que nuestro sufrimiento, cuando lo encauzamos en las manos de Dios, nos ayuda para que el cuerpo de Cristo se fortalezca, porque lo que yo hoy padezco y lo aprendo a llevar a las manos de Dios como consejo y como ejemplo, le puede llegar a servir a otros hermanos, porque las mismas aflicciones se cumplen en todos los hermanos, en todas las partes del mundo. Y entonces Pedro, sabiendo que el corazón del ser humano, sin importar la raza, la nacionalidad, ni el color de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ni el estudio que usted pueda tener, mucho, regular o nada, sencillamente el corazón tiende a llenarse de ansiedad. Y primera de Pedro 5:7 nos dice que llevemos toda nuestra ansiedad a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sigue el salmista hablando, mis queridos, dice: no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Te das cuenta de toda esta verdad tan grande? Aquí en el contexto de Israel. Pero si tú lo personalizas, lo contextualizas y lo llevas a su propia vida, tú puedes decir que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a, y puedes decir tu nombre. Puedes decir el nombre de una persona que está necesitando, escuchar su nombre y saber que la palabra de Dios es pertinente en el paso de los tiempos. Él nos conoce por nombre, Él conocía al pueblo de Israel. Él cuida y sustenta la iglesia. Y lo dice Pablo escribiendo a los Efesios cuando habla de la relación de matrimonio. Dice que así como Cristo cuida y sustenta la iglesia, así el hombre debe cuidar y sustentar a su esposa. Mira, Él nos conoce y sabe todo lo que pasa en nosotros. Él sabe por qué tú reaccionas como reaccionas. Él sabe tu tristeza, Él sabe tu alegría, Él sabe los momentos difíciles, Él sabe los interrogantes que tú tienes. Él sabe, mis queridos hermanos, lo que tú quisieras hacer, que a veces queremos retroceder el tiempo porque vivimos momentos de frustración o porque hemos tomado decisiones que al fin no rinden los resultados que queremos y nos sentimos tan mal, sentimos que hemos perdido parte de nuestra vida, pero el Señor sabe lo que está pasando en nosotros y sabe también lo que pasa con nosotros. Son dos cosas. Porque con nosotros pueden pasar muchas cosas, a veces provocadas por personas de afuera, de tu vida, de tu casa, de tu familia, pero el Señor lo conoce todo, hermano. Es tan grande el conocimiento que el Señor tiene de ti y de mí, que el Señor sabe cuántos cabellos hay en nuestras cabezas. Si tú haces la dinámica, si tú te pones en esa actividad de contar los cabellos de tu cabeza, indudablemente nunca vas a terminar, por mucho o poco cabello que tengas. Pero el mismo Dios del cielo tiene un conocimiento tal de nosotros que nos ha dicho que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y no es una exageración. Es que el mismo David, cuando escribe en su Salmo 139, dice que aún siendo él un embrión, ya el Señor lo conocía. Y para él eso era demasiado grande. Hermanos míos, la sabiduría, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios deben animar nuestro corazón para sentirnos seguros en las manos de nuestro Dios. Nuestro socorro viene de Jehová, que es nuestro protector. Versos 5 al 6. Jehová es tu guardador, nos guarda. El profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 16 nos dice que el Señor nos tiene esculpidos en la palma de sus manos. Y otras versiones, hablando al resto, dice que hay un hueco en la palma de la mano del Señor y que ahí nos tiene, que estamos guardados por Él.
Es tan difícil a nuestras vidas, es tan difícil a nuestra naturaleza débil y pecaminosa poder entender todo esto, pero es una realidad, hermanos míos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos dice que estamos guardados para alcanzar la salvación por el poder de Dios. Es decir, cuando uno está en el camino de la salvación, cuando sabemos que tenemos una meta y que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en el cielo, cuando ya sabemos que somos ciudadanos de dos mundos, es decir, estamos en este mundo pero no somos de él y somos ciudadanos del reino, y nosotros tenemos una meta, una carrera por terminar, debemos tener esta tranquilidad de saber que en medio de todos los ataques, en medio de las luchas, de las tentaciones que tratan de apartarnos a nosotros del camino del Señor, hemos sido llamados y tenemos el privilegio, mis queridos hermanos, de saber que no somos salvos por nosotros mismos, sino por gracia, y que nuestro Salvador no nos llamó y nos dejó allí, sino que nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo, camina diario con nosotros y nos está guardando porque estamos y tenemos el sello del Espíritu. Hemos sido lavados con su sangre, nuestros pecados han sido perdonados, la persona del Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Entonces la Escritura nos dice que somos guardados por su poder para alcanzar la salvación. Y luego el salmista una vez más nos habla que Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él nos cubre con su sombra. Y cuando habla de esa mano derecha, habla del compañerismo y conexión que el creyente experimenta con Dios. El capítulo 63, verso 8 del libro de los Salmos nos enseña a nosotros esa calidad de vida que tenía este hombre. Escúchalo. Mi alma apegada a ti. ¿Qué tanto está nuestra alma apegada al Señor? Esa es una pregunta que me he hecho cuando estaba estudiando esta escritura. ¿Hasta dónde mi alma, mi corazón, hasta dónde el alma de cada uno de nosotros como hijos de Él está apegada a Él? ¿Te has dado cuenta que en una familia donde hay varios hijos, algunos son más apegados al papá, y no quiere decir que los demás no le amen, pero aquellos que están más apegados conocen más a su padre, conocen más a su madre? La mamá y el papá tienen no más confianza, pero sí más conocimiento de algunas cosas de sus hijos. Pero aquí estamos hablando del Dios vivo y verdadero, donde hay un hombre que tiene su alma realmente fundida con el Señor y dice: tu diestra me ha sostenido. Y cuando el salmista en este canto gradual dice: Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha, está diciendo: eres mi compañero. Y esa sombra a mi mano derecha, esa sombra, y él lo expresa utilizando la metáfora del tiempo, y utiliza también la luna, y utiliza el sol, y dice: el sol no te fatigará de día, la inclemencia del tiempo no te va a tocar, por más difícil que sea lo que tú vivas, no te va a dañar, el sol fatigante no nos va a alcanzar, no seremos heridos, no nos quemará. Cuando tú sientes que pasas por el fuego o por el calor sofocante de la prueba, cuando sientes los rayos candentes de un sol que quieren acabar y marchitar contigo y que traen sequía, recuerda en tu alma y en tu corazón que el sol no te puede fatigar de día, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí el salmista una vez más, cuando ellos van camino a Jerusalén, se han detenido y ellos dicen: Él es nuestra sombra, a nuestra mano derecha, el sol no nos va a fatigar de día. Y no sé por dónde estás caminando. No sé, mi querido hermano, amigo, ¿cómo sientes tú? Si tus labios espirituales están resecos, si tu alma está sedienta en desierto,
si miras a un lado, miras al otro y no ves cómo poder salir del lugar donde tú estás. Y dices, no hay sombra para mí. Pero hay una cosa más deleitosa, y sobre todo en tiempos cuando hay estos cambios climáticos, que estar uno en un lugar que brinde la frescura y la tranquilidad a nuestro cuerpo, porque si el cuerpo no está bajo la inclemencia de este sol que alcanza temperaturas increíbles como las que se están viviendo, el cuerpo puede estar tranquilo. El hombre y la mujer que tienen alguna enfermedad que tenga que ver con su cuerpo, con su presión, empiezan a tener más relajamiento. Y así cuando estamos en medio de pruebas y de situaciones, cuán bien es estar a la sombra del Señor. Cuánto bien nos hace a nosotros poder ir y estar al abrigo de Él. Cuando la noche, mis queridos hermanos, con su luna trata de perturbar nuestra paz, y era algo cuando el salmista lo está escribiendo, que llenaba a la gente porque había muchas supersticiones, había gente muy llevada por historias, por mentiras, por cosas que no les edificaban, y hablaban de la luna y hablaban de los cambios del tiempo y de la luna, y aún hoy en día lo escuchamos. Y no sé hasta dónde la luna produce realmente cambios sobre las mareas y sobre las cosas, pero hay mucha gente que vivía más con esto en mente que lo que Dios podría hacer en ellos en medio de todas las situaciones. Pero aquí Él lo está usando para decirnos, la noche no nos va a atemorizar. ¿Cuántos hoy están perturbados? Porque así como el salmista lo dice, ni la luna de noche te va a fatigar. Es decir, mi querido hermano, cuando vienen esos tiempos, cuando vienen esas circunstancias, cuando vienen esos momentos donde el temor nos abraza, por lo general es en los tiempos de la noche, cuando la gente no concilia su sueño, cuando la gente está intranquila y en ocasiones ni siquiera logra captar por qué está así, sencillamente está así, o porque hay algo que le está dominando, hay un problema, hay una circunstancia. Pero aquí el Señor nos está diciendo, ni el sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Nuestro socorro viene de Jehová, que es nuestro guardador. Versículos 7 y 8. Él nos preserva de todo mal. Escucha esto. No hay algo que pueda tocarnos a menos que Dios lo permita. Ni siquiera el maligno puede tocar tu vida como cristiano. Ahora, si tú no eres cristiano, tienes puerta abierta, estás vulnerable y el diablo puede tocar tu vida, pero a un cristiano no lo toca el enemigo a menos que Dios lo permita con un propósito de parte de él. Como tampoco un cristiano puede estar poseído por el diablo. Si es un cristiano nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en usted y en mí. No puede venir el diablo a decir que nos poseyó o que está un demonio tomando el control de tu vida. De ninguna manera nos puede traer una opresión, pero cuando venga una opresión se resiste en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al resistirla en el nombre de Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso obrará en nuestra vida. Y si este salmo usted lo va a leer a la par del Salmo 91, nos dice que la plaga no tocará nuestra morada. Pasaremos por pruebas. No quiere decir que no nos enfermemos. No quiere decir que no pasemos por momentos difíciles. Pero todo está en manos de Él. Todo lo externo a lo que temamos, Dios lo tiene en control. No lo olvides. Y cuando tú piensas que no hay quien se acuerde de ti ni quien te guarde, el Señor es tu guardador. Él está ahí guardando nuestras vidas y ayudándonos y diciéndonos, no hay nada que venga a ti
que yo no lo permita con un propósito. Entonces nos ajustamos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 8, versículo 28, y le dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a aquellos que conforme a un propósito hemos sido llamados. Se aplica al pueblo de Dios. Excelente la manera como Pablo miraba y mira y nos enseñó y nos sigue enseñando la palabra de Dios acerca del caminar con el Señor. De la manera como el propósito de Dios se consolida y la manera como muchas veces tenemos que ver con dolor, con sufrimiento algunas cosas. Pero mira esto, no estamos solos. Tenemos al Señor y tenemos la iglesia que ora por cada hermano que pasa por momentos difíciles. Él guarda nuestra alma, es decir, nuestra vida completa. Si nosotros nos rendimos a Él, Él está pendiente de nuestra alma, donde reposan nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, donde tú y yo tomamos decisiones y el Señor dice: yo te voy a ayudar. Él nos guarda. Cuando le buscamos, nuestra alma está guardada por Él. Por eso dice de todo mal, pero también añade: Él guardará tu alma. Hermanos, nuestro Dios es absolutamente hermoso. Nuestro Dios es absolutamente confiable. No temo absolutamente lo que el hombre pueda hacernos, porque el Dios nuestro está con nosotros. Es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Y aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. No temeremos, porque Él está a nuestro lado. Y viviremos momentos difíciles como ya los hemos vivido, y quizás vendrán otros. Y a medida que vayamos avanzando desde el lugar de donde el Señor nos rescató hacia esa nueva Jerusalén, no la Jerusalén donde el pueblo judío iba a adorar, sino nuestra Jerusalén celestial, allí donde está el Padre, donde está Cristo sentado a su diestra. Ahí es que vamos a llegar, donde Jesús se fue a preparar lugar para nosotros, y donde dijo: si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Pablo escribió diciéndole a los mismos romanos: ninguna aflicción del tiempo presente es comparable con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Teniendo esto en mente, que la venida del Señor está cerca, hermanos míos, cobremos ánimo y sigamos avanzando en las manos de nuestro Salvador. Entonces el salmista nos lleva a una última parte. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Es interesante ver esto. Los judíos tenían una mesusa. ¿Qué era una mesusa? Era un estuche pequeño de metal en el poste derecho de la casa de cada uno de ellos y en las puertas interiores. Esa mesusa o esa cajita metálica contenía las palabras para educar a los hijos de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11. Pero cuando ellos llegaban, ponían su mano allí, en la cajita, sacaban la palabra, la leían en la puerta de su casa a sus hijos, volvían y la guardaban allí, y cuando estaban dentro de la casa también lo hacían. Pero fíjate algo, terminaban leyendo el Salmo 121, versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esto nos enseña cómo el Señor nos está acompañando momento a momento. Tu salida está guardada por el Señor. ¿Tu salida de dónde? De tu casa. ¿Tu salida de dónde? De tu trabajo. Tu llegada a tu casa y tu entrada a tu trabajo, al lugar donde vas a pasar tus vacaciones. Nunca te olvides que el Señor está contigo.
Donde vayas y donde estés, en el templo, fuera del templo, allí está el Señor guardando tu salida y tu entrada. Por tanto, tú debes mantener esta palabra viva en el corazón, igual que yo procuro mantenerla viva en mi ser, en mi alma, porque es una palabra verdadera, porque es una palabra que me enseña que no estoy solo, que Él está conmigo y que me lleva tomado de su mano. ¡Qué bendición tan grande, mi amado hermano! Y no va a ser por momentos, y no va a ser de vez en cuando. Mira lo que él dice: desde ahora, desde el momento en que la persona tiene conciencia y conoce y tiene relación con Dios, y para siempre. No hay absolutamente un intervalo de tiempo donde el Señor diga: en esta semana no voy a estar contigo. Eso nunca sucede. Él dice: desde ahora y para siempre. Por tanto, mi querido hermano, es el tiempo de enamorarnos del Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y porque conocerlo a Él es deleitarnos que nos sigue guardando y protegiendo. Concluimos diciendo esto: nada tendrá poder para separarnos del propósito de Dios. Sabemos que Dios nos guía, nos guarda y nos protege. Todo viene de Él. Él nos guarda desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia, hermanos que me han escuchado, amigos, que se acerquen a Dios, que le busquen, que entreguen su vida a Jesucristo. El fin de todas las cosas se acerca. Quiero invitarle a orar, y más que todo, voy a orar primero por la iglesia y después vamos a orar por aquellos que no conocen a Cristo. Padre, gracias te damos. Tú eres nuestro guardador, nuestro ayudador. Y hoy solamente, hermano, allí donde tú estás, agradece a Dios. Dile: gracias, Señor, por guardar mi vida. Gracias porque habrán muchas cosas que después me daré cuenta que tú has estado ahí atravesándote para guardarme mi vida, para bendecir mi familia. Has guardado mis hijos, has guardado mi generación de nietos, has guardado, Señor, los yernos, has guardado las nueras, has guardado nuestros padres. Padre, gracias porque aún en medio del dolor estás presente, guardándonos, ayudándonos, por ser ese pastor tan extraordinario, tan hermoso que tenemos. Trae fortaleza a aquel que está débil. Trae ánimo a aquel que está, Señor, decayendo, te lo rogamos. Haz señales, maravillas y prodigios a cada persona, en cada vida, en cada familia. Y ayúdanos en estos momentos de estrechez, en estos momentos en que mucha gente está pasando por dificultades. Permite, Señor, que tu amor nos siga llenando y siga manifestándose poderosamente en nuestro favor, como siempre lo has hecho. Y a los amigos que me escuchan, quiero invitarle para que usted, amigo, no dé más tiempo fuera de los caminos de Dios. Acérquese al Señor y Él se acercará a usted. Ore y dígale: Señor Jesús, en este día me acerco a ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración de fe, por favor, hay un teléfono que puedes tomarle y puedes llamarnos para atenderte con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde.